a Vamos a comenzar, perdón por que sea un poquito más temprano, es que tengo un compromiso a las 6, entonces tengo que terminar como rápido. Eh, entonces vamos a comenzar aquí. Nos habíamos quedado en esta parte, ujú, aquí, ¿no? Creo que nos habíamos quedado en esta parte de aquí o en esta parte. ¿No te acuerdas, Alexa? ¿Mandep? ¿En qué parte nos quedamos aquí de química? ¿Te acuerdas? A ver, un poquito más adelante, a ver. Eso sí lo vimos, ¿no? Lo de los, Ujú. neutrones, lo de los, Eso sí, esto, sí, eso sí, eso sí. aquí, Creo que no ahí. sabemos, aquí, ¿no? En la configuración, Sí, creo que sí. y vamos a ver la tabla periódica, ¿no? Permítanme un Ujú. segundo, desconecto aquí la foto. Ahora sí, perdón, es que se me, este, se fue. Muy bien, esto lo vimos, ¿no? Lo de la configuración electrónica también, y creo que también habíamos visto esto, ¿no? Lo de los niveles de energía que tiene cada uno. Y la relación que tiene con la tabla periódica, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los 7 niveles de energía, ¿no? Entonces, ahí ya habíamos visto. Y entonces, sí, vamos a empezar aquí, ¿no? Si mal no recuerdo, y vamos a comenzar con esto, ¿cierto? Sí. Muy bien, bueno, entonces comenzamos aquí. Entonces, nada más hacemos un pequeño repaso. Entonces, estamos viendo esto de la tabla periódica, vimos que son los grupos, así, y los periodos, y cada periodo corresponde a un nivel de energía, en este caso, diferente, ¿no? Entonces, obviamente, esto, pues, habíamos visto también cómo está el átomo, cómo está el núcleo, con los neutrones, los protones y alrededor los electrones y todo ello. Pero, ¿qué es lo que hace que se formen en este caso, por ejemplo, diferentes compuestos, por ejemplo, como la sal o el agua, ¿no? O los ácidos, en este caso, cómo se componen y cómo se diferencian, por ejemplo, de mezclas como agua y sal o como es en este caso, eh, no sé, chocolate con agua, en fin, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a comenzar viendo un pequeño video sobre la diferencia entre lo que es eh, un elemento, o sea, un elemento simple, un compuesto, el agua, y una mezcla como la mezcla entre, sería chocolate con café, ¿no? O chocolate con leche. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar para después pasar a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, esto ya es un compuesto, ¿no? Es el sulfato de aluminio, que es aluminio, azufre y oxígeno. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo este video de acá. Pero no, este ya lo hemos visto, entonces es este. Química. Lección 4. Enlaces atómicos. Química. Lección 1. Es ese. Ok, Sustancias. vemos este. Contenido, sustancias puras y mezclas. Empecemos a estudiar química repasando los temas más básicos. Recuerda que al igual que el resto de las materias, entre más practiques en la sección de trivias en tu cuenta de Unitips, mejor te irá en el examen. Una sustancia es una especie de materia que está formada por una composición bien definida de una o varias unidades. Las sustancias se dividen en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es un tipo de materia con composición constante y con características que la diferencian de otras sustancias. Existen dos tipos de sustancias puras: elementos y compuestos. Los elementos son las unidades más pequeñas con características en común en las que se puede descomponer una sustancia por medio de métodos químicos.
Son la forma básica en la que encontramos las sustancias en la naturaleza y se componen de átomos idénticos. En otras lecciones de química profundizaremos y aprenderemos más acerca de los átomos. Por el momento, solo debemos entender que un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Algunos ejemplos de elementos químicos son el oxígeno, el oro, la plata y el carbono. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más átomos. Estos pueden ser de uno, dos o más elementos. Al formarse, los compuestos obtienen nuevas características químicas que son distintas a las de los átomos que los formaron y solo pueden descomponerse en sustancias más pequeñas a través de procesos químicos. Algunos ejemplos son el agua, la sal y el alcohol etílico. A diferencia de las sustancias puras, una mezcla está formada por dos o más sustancias y mantiene las propiedades de cada una de ellas por separado. Las mezclas están formadas por un disolvente y un soluto. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, mientras que el soluto se encuentra en menor cantidad. No están unidos químicamente, por lo tanto, pueden ser separados por medio de procesos físicos. Las mezclas se clasifican por 1. La visibilidad de sus componentes. 2. El tamaño de las partículas del soluto. 3. La cantidad de soluto disuelto. Visibilidad de sus componentes. Por su visibilidad, las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. En las mezclas heterogéneas se pueden distinguir a simple vista los componentes. Por ejemplo, si juntamos agua y aceite, hablamos de una mezcla heterogénea. En las mezclas homogéneas es imposible distinguir los componentes. Por ejemplo, en la cerveza es imposible distinguir el agua del alcohol de la cebada. Por el tamaño de partículas de soluto. Se clasifican en 1. Soluciones. 2. Coloides. 3. Suspensiones. En las soluciones es imposible distinguir al soluto del disolvente y se caracterizan por tener partículas de soluto con un tamaño menor a 1 nanómetro. Además, estas partículas no sedimentan, es decir, se mueven constantemente. Algunos ejemplos son una bebida gaseosa y el aire que respiramos. Los coloides son un punto intermedio entre las soluciones y las suspensiones, ya que el tamaño de las partículas de su soluto se encuentra entre 1 y 100 nanómetros. Las partículas de los coloides no sedimentan, pero generan un efecto peculiar de dispersión de luz llamado el efecto Tyndall. Ejemplos de coloides son la espuma de afeitar, la niebla o los aerosoles. Las suspensiones son aquellas que contienen partículas mayores a 100 nanómetros y por lo general las puedes ver. El soluto se encuentra suspendido dentro del disolvente. Si se dejan en reposo, el soluto se separa del disolvente y se va al fondo. Un ejemplo son las pinturas vinílicas. Por la cantidad de soluto disuelto, se dividen en 1. Diluidas. 2. Concentradas. 3. Saturadas. 4. Sobresaturadas. Las mezclas diluidas presentan pocas características del soluto y muchas del disolvente. Esto implica que la concentración del soluto es baja. Las mezclas concentradas presentan altas características del soluto, por lo que se puede decir que tienen una concentración de soluto mediana o alta. Las mezclas saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente a temperatura y presión ambientales. Es decir, el soluto se encuentra en la cantidad límite en la cual no es distinguible. Las mezclas sobresaturadas contienen más soluto que en las saturadas, y este solo se puede llegar a disolver si se aumenta la temperatura o la presión de la mezcla. Repasemos los contenidos de la lección 1. Existen dos tipos de sustancias: las sustancias puras, que se dividen en elementos y compuestos, y las mezclas. Las sustancias puras son de composición constante y contienen características diferenciales. ¿Qué pasó, prof? De tres distintas formas. Por la visibilidad de sus Ok, ok, ahí ya se oye. Perfecto, muy bien. Entonces, componentes en homogéneas o heterogéneas, por el tamaño de sus partículas en soluciones, coloides y suspensiones, y por la cantidad de soluto disuelto en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas.
Muy bien. Entonces, aquí vamos a quedarnos con el cuadrito aquí, este video, este de acá, que era- pone, Repase con esta. Ujú. lo Entonces, suelto en diluidas con entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que te... Ay, cara, otra vez. Bueno, química. Lección 1. espérenme, es que está muy mal aquí la compu. No sé qué está pasando. Ahí está, ¿no? Entonces nos quedamos con esta imagen aquí de elementos, sustancias. Entonces tenemos elementos. Por un lado, tenemos las sustancias, tenemos elementos que es como obviamente el oro, la plata y todo esto. Tenemos en este caso los compuestos, como es el agua, es decir, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, y estos en este caso hacen, eh, se modifica hacia el interior la estructura del átomo. Cuando tenemos mezclas, no. Las mezclas pueden ser, por ejemplo, desde arena y piedras, canicas y chicles, pues eso sería una mezcla, hasta algunas que ya son líquidas, como en este caso las vamos a ver, que son los, las suspensiones. Y entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener, en este caso, suspensiones, donde dependiendo de la visibilidad, si se ven a través de los colores, el tamaño, ¿no? Vamos a ver algo que se llama absoluto y disolvente. El disolvente, por ejemplo, es la que tiene mayor, en este caso, cantidad, como agua con, no sé, con azúcar, y la cantidad. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero nada más será como que quedar bien claro qué son los compuestos, ¿no? Entonces, obviamente los compuestos, para que puedan tener, obviamente, y se puedan hacer, tienen que tener enlaces. Y en este caso, ¿cómo son los enlaces o qué son esos, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos este tipo de figuras. Por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos aquí un átomo, ¿no? En el centro, y tenemos aquí otro átomo. Vamos a hacerlo aquí, desde acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que esos átomos, por ejemplo, estén, o se puedan estarse moviendo? O sea, química. que tengan esa composición, que la tengan aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que se llaman enlaces. Entonces, por ejemplo, los enlaces es esto, ¿no? Por ejemplo, obviamente los electrones están girando aquí, ¿no? Este es, supongamos, la órbita, y otros están girando acá. Entonces, de repente, este puede agarrar y pasarse para acá y girar ahora por acá, o luego pasarse por acá y girar por acá. Es lo que decimos que era, en este caso, un salto cuántico, un cuanto. Entonces, obviamente, al estar haciendo esto, obviamente deben de saber cómo se van a enlazar. O sea, esto es lo que es un enlace que se junta. Entonces, tenemos el enlace iónico. En este caso, es cuando se van a juntar, en este caso, un metal y un no metal. En este caso, estos son como muy variados. En este caso, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos NaCl, es decir, tenemos el sodio y tenemos el cloro, y es la sal común, ¿no? En este caso es la sal que tenemos en la casa, ¿no? Esta. Entonces, este es un enlace iónico. Un enlace covalente es, en este caso, un enlace con dos no metales. Por ejemplo, aquí tengo el cloro y tengo el hidrógeno. Los dos son no metales, entonces hacen aquí un enlace. Y el enlace mecánico, obviamente, por su naturaleza, que son dos átomos, en este caso de metales, pues obviamente se juntan, es decir, son los metales de la, ¿no? No, aquí está el fierro, aquí está el sodio, el titanio, se, se juntan. Entonces, poco aquí va haciendo esto. Entonces, obviamente, esto hace diferentes estructuras cada vez que se juntan, en este caso, los átomos. Entonces, bueno, vamos aquí a ver cómo se hacen los enlaces, el enlace covalente, ojo, iónico y el metálico. Entonces vamos a ver aquí cómo se fue. Química. Lección 4. Enlaces atómicos. Contenido. Principio de Lewis, formación de enlaces y tipos de enlaces. Principio de Lewis. Además de la clasificación de átomos y sus propiedades, existe un principio llamado el principio de Lewis que establece que los átomos están siempre buscando estabilidad. Para encontrar dicha estabilidad deben de tener 8 electrones en su último nivel energético. Existen excepciones a esta regla, por ejemplo, el hidrógeno, que solo requiere 2 electrones en su último nivel para encontrar estabilidad.
A los electrones que se encuentran en este último nivel energético se les llaman electrones de valencia y son de gran importancia ya que son los electrones que participan en las reacciones químicas, como por ejemplo para formar enlaces. Un enlace es la unión o atracción que existe entre dos átomos distintos y se forman por la necesidad que tienen de encontrar estabilidad y cumplir con el principio de Lewis. Existen 3 tipos de enlaces. 1. Enlaces iónicos. 2. Enlaces covalentes. 3. Enlaces metálicos. Por lo general, el tipo de enlace se debe a la diferencia en electronegatividad de los átomos que participan en él. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones y así formar un enlace químico en una molécula. Para determinar la electronegatividad es común utilizar la escala de Pauling, que clasifica los elementos del 0 al 4. El francio, con una electronegatividad de 0.7, es el elemento con menos fuerza de atracción, y el flúor, el elemento con más fuerza de atracción, con un valor de electronegatividad de 4. 1. En un enlace iónico existe transferencia de electrones de un átomo a otro. Esto forma una unión fuerte, debido a que se generan fuerzas electrostáticas que mantienen dicha unión. La diferencia en electronegatividad en estos enlaces es por lo general mayor a 1.7. 2. El enlace covalente es creado cuando dos átomos comparten pares de electrones para encontrar estabilidad. Para que se dé un enlace covalente, debe de existir una diferencia menor a 1.7 en la electronegatividad de los átomos que lo conforman. Los enlaces covalentes se subdividen en 3 tipos. 1. Enlaces covalentes polares. 2. Enlaces covalentes no polares. 3. Enlaces covalentes coordinados. 3. El enlace metálico une a los átomos de manera muy compacta, formando una red de átomos de metal. En este tipo de enlace, los electrones brincan de un átomo a otro. Repasemos los contenidos de la lección 4. Revisamos el principio de la regla del octeto de Lewis, que establece la búsqueda de estabilidad de los átomos, lo cual nos llevó a explorar los distintos tipos de enlace que se forman para alcanzar esta estabilidad. Estos tipos son los enlaces iónicos, que se caracterizan por tener una electronegatividad mayor a 1.7, los enlaces covalentes, que se caracterizan por tener una electronegatividad menor a 1.7 y se dividen en polares, no polares y coordinados, y por último los enlaces metálicos, que se caracterizan por unir los átomos de manera muy compacta formando una red de átomos de metal. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips, y cuando estés lista pasa a la siguiente lección. Ok, entonces pues es un enlace, en este caso, donde tenemos aquí el sodio y tenemos en este caso flúor, ¿no? En este caso es un metal y un no metal, ¿no? En este caso es uno iónico. Entonces vemos cómo pasa aquí, de este se pasa por acá. Es lo que habíamos visto un poco con esta situación de cómo se pierden o se ionización, se le llama, que se gana o se pierde en este caso electrones. Y acuérdense que en este caso los isótopos es cuando se ganan, en este caso, neutrones. Entonces esas palabras las van a encontrar mucho. Muy bien, entonces ya teniendo eso, regresamos aquí un poco a este punto, ajá, acá, y regresamos acá. Entonces, cuando nosotros queramos hacer en este caso cualquier tipo de compuesto, nos vamos a encontrar una situación como esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso cuando tengamos un compuesto? Y lo vamos a ver más adelante con las reacciones. Por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Y este es un compuesto, este es un sulfato, en este caso de aluminio. ¿Por qué el sulfato? Porque aquí tengo en este caso un azufre, tengo un oxígeno acá y tengo acá un metal, ¿no? Entonces metal, en este caso no metal, y tengo el oxígeno, que pues también no es metal, pero vamos a ver más adelante porque es importante distinguir que sea oxígeno. Entonces, por ejemplo, nosotros para poder saber cuántos átomos tenemos ahí, ¿no? Para poder saber su estructura molecular, es decir, sabemos que vamos a tener aquí oxígenos, vamos a tener el aluminio, en fin, ¿cómo va a ser? Debemos de saber lo que se llama su masa molecular, ¿no? Porque todo esto es una molécula en sí. Entonces, tenemos que saber cuál es su masa molecular. Y entonces, en este caso, aquí vamos a ver cómo la vamos a ir armando. ¿Cómo se va armando? En el sentido de que tenemos que sacar la masa atómica de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, yo aquí saco, espera, aquí, ¿mm? Por ejemplo, aquí del aluminio, ¿no? Pues tengo el aluminio. Entonces, ¿cuántos en este caso átomos de aluminio tengo? Tengo dos,
¿no? Y aquí los tengo. Este significa que tengo dos. Igual este significa que tengo, en este caso, cuatro. Aquí significa que tengo uno. Pero como está este 3 aquí, entonces este 3 ¿no? Va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro. Entonces, azufre voy a tener 3 porque es 3 por 1, 3, y oxígeno 4 por 3, en este caso son 2. Entonces tengo azufre 3 y tengo en este caso oxígeno 12. Y luego en este caso saco la masa del aluminio. Entonces veo que tengo la masa. Ojo, la masa acuérdense que es el número este que es la suma o es el número de protones, ¿no? Y neutrones. O sea, hago la suma de eso. Entonces yo tengo aquí 26,98 de aluminio. ¿Cuál es la masa del azufre? 30,6. ¿Y cuál es la masa del oxígeno? Pues es 16, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, hago aquí 56, 96, 192, que es la multiplicación aquí. Por lo tanto, el peso molecular en este caso va a ser 342 gramos, ¿m? De esto. Entonces, ¿esto cómo lo veríamos? Por ejemplo, vemos aquí los aluminios, ¿no? Los aluminios aquí, vamos a poner el aluminio, aluminio, luego tenemos el azufre, que tenemos 3, entonces aquí unido con los 3, 1, 2, 3 azufres, ajá, y 4 y 12 oxígenos, ya que nos ponemos, ¿no? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces, digamos que esto sería la molécula de lo que estamos hablando aquí. Y toda esta molécula vale 342,14 gramos. Ujú. Entonces, eso lo podemos hacer. Y ojo, en su examen, si les llegan a pedir, más bien les dan aquí los números, las masas, y ustedes tendrían que hacer la cuenta. O sea, un ejercicio similar, nada más que ustedes tienen que fijar aquí hacer la cuenta. O sea, obviamente no les dan nada de esto, solamente les dan los precios, ni tampoco les dan esto, solamente le dicen cuánto es la masa de esto, de eso y de aquel, y quizá de otro, ¿no? Para que se confundan ahí y no puedan ahí hacer como de una manera. Muy bien, entonces esto sería básicamente lo que es un compuesto, ¿no? Esto de aquí. Y, por ejemplo, otra vez, es que esto tengo que repetirlo mucho, y por ejemplo aquí nada más, esto es un elemento. Ujú, solo. Y si yo tengo, y esto es un compuesto, y si yo tengo, por ejemplo, agua, ajá, agua más leche, en este caso, pues obviamente esto es una mezcla. Ujú, muy bien. Entonces, esto lo voy a estar repitiendo mucho porque es fundamental, sobre todo para algunas cuestiones más adelante. Muy bien. Entonces, ya tomando en cuenta esto, ¿no? Que adelante. A esto, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama nomenclatura química. ¿A qué se refiere la nomenclatura? Se refiere básicamente a que yo tengo tengo diferentes tipos de compuestos, pero estos son muy, muy, muy importantes en el sentido de que son elementales para, sobre todo para la medicina, los alimentos y también para la cuestión de la vida humana. Por ejemplo, nosotros siempre estamos en un proceso de oxidación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el aire, estamos en contacto con el oxígeno, pero aparte también, obviamente, tenemos en todos los alimentos que comemos, en todas las acciones que comemos, pues obviamente tenemos también, en este caso, metales, ¿no? Metales y no metales. En nuestra comida lo tenemos, todo lo que ingerimos. Entonces, obviamente, los vamos teniendo y por eso también nos vamos oxidando o nos vamos acidificando, o sea, tenemos ácidos, porque también tenemos agua y el agua tiene hidrógeno. Entonces, obviamente, hace reacción con esos metales o no metales. Entonces, por eso es tan importante ver esto, ¿no? Esta parte de la nomenclatura. Entonces, yo voy a tener en este caso, por ejemplo, un óxido básico. ¿Qué es un óxido? Es un óxido normal de los que conocemos. Entonces, incluso dejen quitarle aquí lo básico y solamente dejarle aquí un óxido. Entonces, un óxido se forma cuando tenemos oxígeno, ¿no? Más un metal, perdón. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, fierro, ¿no? Que es un metal, ujú, y tengo el oxígeno. Entonces, este es un óxido ferroso, ¿no? Y dependiendo del número que tengamos, el número de fierros que tengamos, y 2, 3, 4, puede ser férrico, ferroso, ferroso, no sé, en fin, toda cantidad de nombres que tenemos.
Ustedes no se deben de preocupar por eso, que no van a ser todavía especialistas en eso, solamente saber la combinación, que un oxígeno más un metal, en este caso, nos da, ¿no? Obviamente, un óxido. Luego, el siguiente, estos también son óxidos no metálico o ácido, ¿no? También son de diferentes denominaciones que se les dice a los anhídridos. Nosotros lo vamos a conocer como anhídrido. Esto es como más especializado. Entonces, un anhídrido se forma cuando yo tengo aquí un oxígeno, pero ahora en lugar de un metal tengo un no metal, ¿no? Entonces, ese es un anhídrido. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un azufre y tengo perdón, un selenio, ajá, selenio y el oxígeno. Entonces, en este caso es un anhídrido de selenio. ¿Sí? Este. Entonces, estos dos, básicamente, ajá, son los óxidos. Los óxidos, digamos, clásicos, los puros. Luego tengo aquí una mezcla, ¿no? Donde vamos a tener los ácidos. Entonces, siempre que hablemos de ácidos, siempre vamos a tener al hidrógeno como elemento clave. Siempre que hablemos de óxido, vamos a tener al oxígeno como elemento clave. Entonces, aquí, oxiácido. Sería Entonces como, tengo hidrógeno más, en este caso, un no metal más oxígeno. Entonces, ¿qué es en este caso? El hidrógeno, acá, aquí está, ¿no? El hidrógeno más un no metal, aquí, que es en este caso el azufre, y tengo el oxígeno, ajá, que está acá, este. Entonces, obviamente, este es el ácido, ajá, el ácido sulfúrico, es el ácido sulfúrico, este. Y es uno de los más corrosivos, ¿no? En este caso. Más adelante vamos a ver la diferencia entre los ácidos y las bases, en este caso que los dos son ácidos, pero son diferentes intensidades. Entonces aquí tendremos esto. Aquí. Luego tenemos los hidrácidos. ¿Qué son los hidrácidos? En este caso vamos a tener un hidrógeno, ajá, como aquí está el hidrógeno, más un no metal. Y acá tenemos el nitrógeno. Entonces, este es un hidrácido de nitrógeno. Ujú. Aquí lo tenemos. Entonces, o también se le llama ácido nitroso, ¿no? A este. Ujú. Luego tenemos un hidruro. Los hidruros se forman en este caso de hidrógeno, ajá, un hidrógeno más un metal, en este caso, aquí lo tenemos, ¿no? Hidruro más metal, y obviamente nos da un ácido, en este caso, aquí tenemos, este es el Ca, es, carbonita, algo así, ¿no? Y lo tenemos aquí, entonces es un hidro. Y luego acá tengo una base, ¿no? Entonces la base también, ojo, también se le conoce como hidróxido. Y acuérdense que sé que también es muy ácido. Entonces es un óxido aquí más agua. Aquí está. Entonces aquí es muy fácil identificarlos en la fórmula porque siempre los vamos a encontrar con esto, ¿no? Con este H, siempre, siempre, siempre. Entonces es muy fácil identificarlos y aquí lo tenemos. Entonces ustedes en su examen no es que van a hacer estas combinaciones, sino más bien tienen que determinar cuál es cuál, ¿no? En este caso les ponen las fórmulas aquí y tienen que determinar si es un óxido, un clásico, en fin, ¿no? Y luego tenemos al final las sales, que es metales y no metales. Entonces acá tenemos la sal común, ¿no? La sal común, ¿no? Que es en este caso acá el sodio y aquí tenemos el cloro, ¿no? Producto de sodio, se le conoce a la sal esta que tenemos ahí en casa y que la consumimos. Entonces, esa sería, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, borrar esto. Perfecto. Entonces, ojo, porque esto sí se los preguntan mucho y hacen esta combinación. Nos vamos a ver un pequeño refuerzo aquí de video. Permítanme un segundo. Déjame poner en donde sí, profe. ponemos este. Química. Lección 1. Sustancias. Química. Lección 4. Enlaces atómicos.
Química. Lección 5. Clasificación de los compuestos. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a ponerlo. Hay que adelantarle. ¿No? Química. Lección 4. Química. Lección 4. Enlaces Aquí. Muy bien. Química. Lección 5. Clasificación de los compuestos. Contenido. Clasificación de compuestos inorgánicos y el concepto de mol. Existe un sinfín de compuestos que se pueden formar al combinar los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, se utilizan agrupaciones para clasificarlos. Los 5 principales grupos de compuestos inorgánicos son los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. 1. Los óxidos básicos se forman de la unión entre un metal y oxígeno. 2. Los óxidos ácidos o anhídridos son compuestos que se forman al unir un no metal con oxígeno. 3. Los hidróxidos o bases son compuestos que se forman de la unión de un elemento metálico con un radical hidroxilo. 4. Los ácidos se dividen en 2 tipos, los hidrácidos y los oxiácidos. A. Los hidrácidos surgen de la unión de un elemento no metálico con hidrógeno. B. Los oxiácidos surgen de la unión de un hidrógeno con un radical negativo anhídrido. 5. Las sales se forman cuando se realiza una reacción de neutralización entre un ácido con una base. Las sales se dividen en las que provienen de los oxiácidos, llamadas oxisales, y las que provienen de los hidrácidos, llamadas sales aloideas. El mol y peso molecular. Un mol es una unidad que mide la cantidad de sustancia. Un mol es equivalente a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 puro, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos. Este número es conocido con el nombre de la constante de Avogadro. De esta constante se desprende el concepto de peso molecular, que se define como el peso en gramos de un mol de algún compuesto. El peso molecular se obtiene de la siguiente forma. Para cada átomo, multiplicamos el peso atómico por el número de veces que aparece en la molécula. El resultado de cada multiplicación se suma para obtener el peso molecular. Por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, que tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, el peso molecular se obtiene sumando el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 3 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16, lo cual nos da un resultado de 63 gramos por mol. Una vez que conocemos el peso molecular de un compuesto, podemos establecer una relación que nos permite convertir de gramos mol a gramos y a número de moles. Esta relación nos dice que el número de moles de un compuesto es igual al peso del compuesto entre el peso molecular. Veamos un ejercicio para ilustrar esta relación. ¿Cuál es el número de moles que hay en 30 gramos de ácido sulfúrico? Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es igual a 1 gramo por mol, el del azufre es 32 gramos por mol y el del oxígeno 16 gramos por mol. De aquí se desprende que el peso molecular del ácido sulfúrico es 2 veces 1 más 32 más 4 veces 16, lo cual nos da 98 gramos por mol. Si sabemos que el número de moles es igual al peso entre el peso molecular, el número de moles en 30 gramos de este compuesto será 30 entre 98, es decir, aproximadamente 0.31 moles. Repasemos los temas de la lección 5. Revisamos la clasificación de distintos compuestos químicos como los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. También revisamos el concepto de mol, el concepto de peso molecular y las relaciones que se utilizan para pasar de peso a número de moles y viceversa. Repase el... Muy bien, entonces un poco ahí la parte de los moles la vamos a aplicar un poquito más adelante, pero para tener una idea y lo repasaremos, ¿no? Pero la parte de esto de ácidos, óxidos, hidróxidos y puros, y todo ello es muy, 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 muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta tablita, obviamente cuando tengo esto, obviamente, pues sí, tengo que saber cómo se componen, qué tipo de enlaces tienen y todo ello. Entonces, ojo, en su examen, por ejemplo, les van a poner algo así, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener aquí qué tipo de compuesto es, si es un ácido,
fase, un cloruro, un óxido, un hidróxido, ¿no? Y todo ello. Muy bien, entonces esto es muy importante, por eso es importante saberlos, poderlos identificar, pero con la práctica los vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a verlos un poquito más cerca. Ahora, tenemos ya para terminar casi, tenemos la parte esta de los enlaces, entonces, de las reacciones. Entonces, las reacciones cuando juntamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Cobre con fierro, ¿no? Azufre y óxido. Entonces, aquí un sulfato ferroso, ¿no? Tenemos aquí. Entonces, cuando lo juntamos, suelen pasar este tipo de reacciones. Entonces, el tipo de reacciones, por ejemplo, es cuando echamos una computadora con un dentro, por ejemplo, y reacciona y hace una explosión, ¿no? O ponemos agua con aceite y reacciona. Entonces, por ejemplo, algunas pueden generar, en este caso, calor, ¿no? En este caso, por ejemplo, está algo cociéndose en la estufa, le echan un poco de agua, ¿no? Y brinca el aceite y entonces salen las flamas. Son exotérmicas y otras que se llaman endotérmicas, es decir, que guardan el calor, si se pueden enfriar, ¿no? Como alimentos con la coca. Entonces, estas se llaman exotérmicas y se llaman endotérmicas, ¿no? Eso es lo que se llaman reacciones. Y vamos a ver en la próxima sesión, por ejemplo, aquí tenemos cuando se llaman reactivos, tenemos el cloro, dos, ¿no? Los átomos de cloro y los átomos de hidrógeno. Y entonces cuando se juntan estos y hacen una reacción, es decir, cuando se unen, en este caso, sus órbitas aquí, pues obviamente lo que vamos a tener es un producto. Que sin el producto, pues ya obviamente es un compuesto. Pues aquí los tenemos sueltos, los átomos, ¿no? Los primeros elementos, y acá ya tenemos los compuestos. Entonces acá hay dos HCl, es decir, dos de hidrógeno y dos de que se entonces, este tipo de enlace puede ser de cuatro formas, ¿no? Donde tenemos los átomos, en este caso sueltos, y cuando se juntan, en este caso se llama una combinación de hidrógeno y oxígeno, y se juntan y entonces me da agua, ¿no? Aquí. Luego acá yo tengo descomposición cuando tengo unidos y los separo, ¿no? Aquí tengo plomo y agua y oxígeno, aquí junto y aquí los separo, es decir, aquí tengo un óxido de plomo y aquí se separa. Un desplazamiento es cuando tengo tres elementos, ¿no? Y un doble desplazamiento es cuando tengo cuatro elementos. Entonces, eso es muy importante, así lo van a distinguir, ¿no? Entonces, combinaciones cuando tengo dos y se unen, descomposiciones cuando tengo uno y lo descomponer, ¿no? Desplazamientos cuando tengo tres elementos y doble desplazamientos cuando tengo cuatro elementos. Entonces, esto obviamente es cuando están de este lado, ¿no? Aquí tenemos la flecha que marca hacia dónde va. Cuando están así, en este caso se llama reactivo y ya cuando se hizo la combinación, entonces se llama producto. Esto es muy importante, ¿no? Reactivo y producto. Muy bien, entonces ya nos queda el sistema. Entonces nos vemos mañana a nuestra misma hora de las 5. ¿Sale? Bueno, tengan buena tarde y nos vemos por aquí mañana. Muchas gracias por ahora. Ok, profe, gracias. Gracias por la clase, bye. Bye.